Dios les bendiga ricamente. El Ministerio Luz a las Naciones y su evangelista misionera Frances Lariviere, una vez más en su programación de los sábados a las 9 de la mañana en su estación La Autoridad de Jesús Live. Y para hoy vamos a estar tratando un tema sobre el encuentro. Y cuando he puesto este título del encuentro, nos vamos a encontrar tratando en la palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 12, y luego estaremos asimismo haciendo un viaje en el libro de Deuteronomio, lo cual nos ayudará en el capítulo 4 a entender el propósito de Dios y qué tan importante es un encuentro, sea con Dios o sea con las circunstancias que muchas veces nos siguen. Cada vida, cada momento, cada parte de nuestra vida es importante y todo en nosotros determina grandemente hacia dónde o qué tipo de encuentro vamos a tener. Para esta ocasión voy a orar primeramente y luego estaremos hablando en detalle con lo que nos encontramos en la palabra de Dios, que es de vital importancia el considerarla para lo que vamos a hablar. Oremos. Padre que estás en los cielos, en estos momentos, aleluya, que hemos separado para hablar tu palabra, queremos más que nada que nos perdone, Señor, limpie nuestros corazones y nos haga acepto ante ti, de manera, Señor, que podamos recibir no solo el perdón, sino tu gracia, aleluya, la libertad de expresión, lo que tu palabra nos dice, que a través de Jesucristo, Señor, tu Hijo amado, nosotros tenemos la libertad porque Él nos ha hecho libre. Señor, que si alguna vida que escucha esta programación, Señor eterno, en este momento, este programa, la palabra que vamos a hablar, Señor, si está ligado a lo que sea desatada su mente, su corazón, su vida, y quede libre por tu palabra, como dice tú, Señor, que tú eres la verdad y que si te conocemos a ti, la verdad nos hará libre. Por lo tanto, en ti, Señor, conocemos la verdad de la palabra, del conocimiento, de la forma en que tú desata nuestra mente y nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, que en la medida que tu palabra es disertada, pronunciada, aleluya, para lo cual tú le envías, sea hecho. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Y así volvemos con ustedes para hablar de la importancia de lo que es tener un encuentro genuino. Cuando nosotros hablamos un encuentro, usted puede tener un encuentro usando otro medio y no yendo usted directamente. Si usted se va a través de la palabra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, nosotros vamos a encontrar lo que dice la palabra de Dios. Dice en el capítulo 12, versículo 17, de la siguiente manera: porque ya sabéis, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. Cuando nosotros leemos esta porción, estamos hablando de encuentro. De mucha manera Dios comenzó a tratar con el pueblo de Israel para que el pueblo tuviera un encuentro directo con Él. Dios trató en medio de la forma en que Él se le fue presentando al mismo Moisés y al pueblo allá en el Antiguo Testamento, aún en su momento de caminar en el desierto.
Dios trató de que el pueblo fuera directamente hacia Él. Pero ¿qué pasa en todo esto? Tratando Dios de que tuvieran un encuentro, aquí encontramos que el pueblo de una manera u otra entró en un temor, en un temblor y se asustó. Ahora, cuando hablamos del tema que vamos a tratar en esta ocasión, que es el encuentro, habría que hablar de diferentes encuentros que a través de la Biblia serían muchos, pero voy a puntualizar algunos de ellos. Un encuentro muy importante que tiene lugar en el capítulo 3 del libro de San Juan, de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo tiene un encuentro con Jesús. Él propició ser posible encontrarse con Jesús. Separó el tiempo, separó, en otras palabras, un momento, hizo escala para hablar con Jesús. No lo hizo durante que fuera visto, sino en un momento que él entendía que podía ir calladamente y, si es posible, a oculta. Pero finalmente no importa cómo tú quieras hacerlo, lo importante es llegar y tener el encuentro con el Señor. Cuando Nicodemo tiene aquel encuentro, aquel hombre era un hombre famoso, sabio, maestro de conocimiento. Y encuentra que cuando llega a Jesús para hablar, no sabía tantas cosas como él entendía. ¿Por qué? Porque cuando él va allí, él necesita saber qué hay que hacer para entrar al reino de los cielos. Porque un maestro de aquel entonces no sabía cuáles eran los requisitos de conocer el reino de los cielos y, si es posible, de estar inscrito y ya tener su vida titulada allá arriba. Realmente fue una inquietud de aquel entonces por muchos que siempre se movieron y se inquietaron en saber lo que había en el cielo y cómo o qué, de qué se trataba lo que era el reino de los cielos. Fue tan impactante que nosotros encontramos como a través de la palabra en todo momento encontramos un Juan el Bautista diciendo arrepentíos y convertíos, dos puntos importantes para conocer el reino de los cielos, porque dice, luego él terminó diciendo no solamente arrepentíos y convertíos, sino que le siguió diciendo por qué tenían que arrepentirse y también convertirse, aleluya, porque el reino de los cielos estaba cerca, estaba entre ellos, Jesús estaba, Jesús era totalmente el título y la bendición caminante, hecho hombre, como lo que es la dirección directa de Dios la visitación de lo que es el reino de los cielos. Cuando Juan el Bautista comienza a traer todas estas cosas, ya el pueblo estaba preparado para entender que no simplemente el guardar la ley era suficiente, como tampoco mantener un orden de vida ritual como ellos lo hicieron por muchos años. Ya Dios le estaba diciendo que había que romper con una serie de cosas porque finalmente la ley era una sombra de lo que habría de venir y el hombre entendió finalmente y se dio cuenta que guardando la ley no era suficiente, sino que siendo una sombra la ley de lo que habría de venir, el pueblo tenía que entrar en buscar cuál era la trayectoria de Dios para encontrar algo que superaba todo lo que era el rudimento de la ley o lo que se había hecho en un formato de seguir de una rutina de seguir para entrar y poder ser aceptado en el plan divino de Dios. Cuando nos encontramos con esta parte, estamos viendo que también Nicodemo tiene un encuentro con Jesús y le hace toda esta pregunta porque venía la inquietud.
ya no por rudimientos de la ley, sino porque el reino de Dios estaba cerca y había que descubrirlo, había que conocer un poco más allá. Cuando Él le dice, ¿qué tengo yo que hacer para entrar, para conocer? Todo esto significa estas cosas, esto es claro, el reino de los cielos. Ahora bien, cuando encontramos a aquel hombre, Jesús le dice, de cierto te digo, Nicodemos, que el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Jesús viene hablándole de un nacimiento que no era de la carne, no era el nacimiento de lo que es tirar una criatura al mundo, no era esto, porque esto es de la carne, como él le dijo, sino un nacimiento espiritual. El hombre carnal no puede entender la dimensión y la importancia de lo que es este nacimiento espiritual que es producido por el Espíritu de Dios, el cual lleva al mundo y lo convence de pecado, justicia y juicio. Tres cosas importantes que debe de conocer el mundo para entender, aleluya, y descubrir lo que es el reino de Dios, el cual tiene que ser descubierto con el corazón para entender el plan de Dios. Aquí vemos que en el capítulo, dejando a Nicodemo a un lado y cogiendo entonces el capítulo 4 del mismo libro, que nos lleva a una mujer que allí en un pozo, aleluya, tienen un encuentro con Jesús. Era necesario que Jesús llegara a Samaria, porque inmediatamente él puso su mirada y su corazón hacia Samaria. Él tenía ya titulado el encuentro con la samaritana. Allí en aquel encuentro, aquella mujer tenía que encontrar a aquel que no solamente había sido o que era uno que tenía una palabra directa y que tenía una palabra profética y que conocía el corazón y lo que ella era realmente. Aquel que conoce el corazón, que puede descubrir todas las intenciones de nosotros, aún sin haber pensado bien las cosas, y él sabe lo que hemos de pensar. Se acercó a aquella mujer y hubo una gran conversación. En aquella conversación hubo una claridad de lo que es realmente la condición del corazón y de lo que es la realidad de nuestras vidas. Si nosotros vemos de pronto una samaritana, tenemos que ajustarlo a lo que es nuestra condición. Necesitamos entonces tener un encuentro. Era necesario que Nicodemo tuviera un encuentro. Era necesario que la samaritana tuviera un encuentro con Jesús que cambiara su vida. La vida de Nicodemo no volvió a ser la misma después de haber tenido esa conversación, ese encuentro que lo llevó a una conversación que finalmente lo colocó a él en la condición que realmente tenía que estar para conocer el plan de Dios. También de igual manera la samaritana. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que Jacob tuvo que tener un encuentro con Esaú para sanar el roce y la situación que se creó por causa de que Esaú vendió su primogenitura, sabiendo que la primogenitura era un privilegio muy grande. Aquel, por un plato de lenteja, la puso en poco, obtuvo en poco la bendición tan alta que Dios había puesto sobre su vida. En este camino entendemos que el que deja a un lado, aunque se arrepienta, las cosas de Dios, aunque se arrepienta, va a sufrir o va a llorar, pero es importante que lo que nosotros hemos abrazado no lo tengamos en poco. El camino que Dios nos ha señalado es un camino que determina y claro, específico, conciso y directo, el cual nos lleva a tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros encontramos aquí en el libro de Hebreos, que nos dice sobre todo en el versículo 18, nos vamos un poquito más abajo, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Esto no es un asunto de que tú puedas palpar. Vamos a ver más.
y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. Llegó un momento donde el pueblo, la misma condición de pecado en la cual se encontraba, deseó mejor que no se le hablase más. Usted y yo vamos a buscar en lo que es el libro de Deuteronomio, y en esta hora nosotros vamos a ver cómo el pueblo en un momento rechazó la oportunidad de tener un encuentro directo. Ese rechazo produjo un pueblo flojo, de rodillas endebles y de una condición espiritual muy baja, porque cuando Dios le da la oportunidad, nosotros vamos a ver lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Dice así, de la siguiente manera. Dice que el Señor, el día que tuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, dice Moisés, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte, oiga esto, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová, ahí no me voy a detener con usted, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Oiga bien lo que está pasando. Cuando Dios le da esto al pueblo, le da la oportunidad de que el pueblo le oiga directamente. Pero hay algo que pasa aquí, es que el pueblo pide a Moisés que mejor le hable él y no que Dios le hable directamente. El pueblo entra en un temor. Esto es tremendo lo que está pasando aquí. El temor. Ahora, muchas personas muchas veces prefieren quedarse con su temor, y el temor lo domina de tal manera que no quieren tener un encuentro con el Dios vivo. Pero es tan importante que no dejes que el temor domine tu corazón. Si hay un amigo que me escucha, tienes que aprender a entender la importancia de tener el verdadero y el momento y el encuentro que Dios quiere tener contigo. Una vez que el encuentro está, no podemos buscar intermediario. A Dios no le interesa que tú busques un intermediario, un medio para llegar a Él. Ve directamente a Él, no usemos los medios. Muchas veces hasta maduros somos en el Señor y queremos usar a otros para que oren o intercedan, porque creemos que no tenemos la unción o la capacidad de orar o interceder en un momento dado por una situación dada. Déjeme decirle que cada uno de nosotros es un ente, una persona que va a Dios y que tiene que hacerlo, porque realmente es la manera en que Dios puede escucharte a través de los medios que Dios ha trazado. Nosotros encontramos que en Deuteronomio 4:11 nos deja ver claramente cómo
el temor, ¿verdad? El temor se apodera del pueblo a través del sonido de trompeta que suena aquí y la voz que habla, según nos habla aquí directamente en el libro de los Hebreos, que nos dice cómo el pueblo oye esta voz, oye el sonido de trompeta, cómo oye esta manera en que Dios está tratando directamente. Ellos se atemorizaron y lo que hicieron fue que pidieron a Moisés que le hablara mejor o que escuchara la voz de Dios y que fuera el mediador. Porque ellos pidieron esto. ¿Por qué lo pidieron? Porque ellos dicen que ellos no podían soportar la voz del sonido y de la voz de Dios directamente que estaba tratando con ellos. Qué terrible esto lo que está pasando. Usted se da cuenta entonces que el pueblo escoge mejor que le pase esto. ¿Y por qué sucede? Dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. En otras palabras, el pueblo dijo, mira, Moisés, mejor habla tú con Dios porque nosotros no soportamos. Esta es la misma condición del corazón de aquellos hombres. Paralizaron, detuvieron que la gloria de Dios se manifestara a ellos directamente. ¿Acaso no era que Dios tenía planes de manifestarse directamente con ellos? ¿O quería Dios solamente usar un mediador? No, ellos buscaron que Moisés fuera su mediador. En estos días nosotros nos encontramos que muchas personas buscan mediadores, formas de buscar hablar con Dios, una forma cómoda y sencilla. Pero es aquí que nosotros encontramos que Dios quiere tratar directamente con cada uno de nosotros. Porque esto es lo que Dios quiere, que el encuentro se haga. Mire, cuando hablamos de que el encuentro se haga, estamos diciendo la diferente manera de producir un encuentro. Cuando nosotros vemos que Jacob, después de haber tenido la lucha y tener la batalla que fue teniendo a través de que fue una vez salido de la casa de su parentela y que le tocó caminar con sus mujeres, con sus hijos y hacer lo que y separarse de Labán después de haber trabajado para él. Y bueno, y usted, la historia es muy bonita. Después que pasa todo esto, él necesita producir un encuentro con su hermano, el cual está herido. Se produjo una herida que hay que sanarla, hay una situación que hay que restaurarla. Entonces hay un encuentro que necesita reconciliación, encuentro para reconciliar. Usted tiene que producir un encuentro para reconciliarse con la persona que usted hirió o la persona que le hirió a usted. Usted necesita tener un encuentro también para encontrar y ver que usted esté seguro con su papel, su función aquí en la tierra, para encontrar y conocer que el reino de Dios, el cual se ha acercado a nosotros y está en nosotros en Cristo, aleluya, se ha producido y usted asegure su lugar en el cielo. Un encuentro como lo tuvo Nicodemo para conocer, no, usted no lo sabe todo, usted necesita conocer cada día más cuál es el plan de Dios. Tiene que producir un encuentro. Usted tiene que producir ese momento. Bendito sea el Señor. Como lo hizo Nicodemo. Él le sacó el momento para hacerlo. Hay que buscar un encuentro para encontrar, aleluya, que Jesús nos revele como lo reveló allí a la samaritana. Hay que arreglar cuenta, hay que sanar nuestras vidas. Si su encuentro tiene que ser una llamada, tiene que ser una visita, tiene que ser una carta, no importa el medio que usted use, pero
tener un encuentro con situaciones que en su vida de pasado, que usted no ha cerrado, que pueden ser ventanas abiertas que estén produciendo estancamiento, como le pasó al pueblo que buscó un mediador para no irse directamente a Dios. Usted y yo tenemos que ir directamente a Dios. Entonces tenemos que producir el encuentro. Ahora, ¿cómo nosotros podemos producir el encuentro? La Biblia nos dice que Jesús es la puerta. Así como Él es la puerta, Él es el que da la voz para que le oigamos. Y Él dice que nosotros somos sus ovejas y oímos su voz y le escuchamos. Sus ovejas escuchan su voz y no solamente le escuchan a Él, sino que escuchando a Jesús le seguimos. ¿Qué seguimos? Seguimos lo que Él nos manda hacer. Tener un encuentro, no ya asustado porque hay un fuego o por estas cosas. Eso, el Antiguo Testamento Dios se revelaba terriblemente. El pueblo temó a Dios, le dio temor y temió de esta manera. No entendió la forma en que Dios se le revelaba. Por eso el pueblo prefirió un mediador. En estos días nosotros solamente tenemos un mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo. No busque, ningún otro puede ser el mediador, porque dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo. Por lo tanto, a través de él es que nosotros podemos producir, tener un encuentro con el Dios vivo. Aleluya. Un encuentro con el Dios del cielo. Un encuentro directo. Él es quien produce. Él es quien hace posible que usted y yo podamos conocer. Dios no puede aceptar que de ninguna otra manera nosotros podamos tener un encuentro con Él si no es a través de Jesucristo. Esto, amigo, te lo digo directamente, pero cuando hablamos también de un encuentro, estamos hablando de que el creyente, si tiene un pasado borroso, turbio, que necesita arreglar, este es el tiempo en que necesita producir un encuentro para sanarse con el pasado. Vamos a cerrar puertas, pero vamos a hacerlo teniendo un encuentro. Si una vez más necesita tener un encuentro con el pasado para cerrar las puertas que quedaron abiertas, que no te hacen crecer, el no tener un encuentro debido y ordenado en el orden que va, hace que una puerta quede abierta y te quede estancado y paralizado. Es tiempo entonces de que nos levantemos para que entremos en el propósito de Dios, produciendo un encuentro como debe de ser, ya no usando un mediador como lo usó allí el pueblo, produciendo realmente el verdadero encuentro, no para llorar lágrimas de tristeza, sino de alegría, después de abrazarnos con aquellos que sufrimos o que nos hicieron sufrir de una manera u otra, pero de esta manera estamos sellando, aleluya, la brecha, estamos cerrando la puerta y estamos cerrando ventanas que no nos ayudan a producir una vida llena de fruto en Dios. Para nosotros poder tener la seguridad de vivir en el cielo, tenemos que comenzar a practicar lo que es la vida cristiana, la vida de comunidad, la vida armoniosa, aleluya, con los hermanos, con la iglesia, compartir, aleluya, tener una vida agradable y ser pacificadores, como dice la palabra. Haciendo estas cosas, nosotros estamos produciendo el fruto que lleva el haber tenido un encuentro con Dios. El encuentro con Dios es seguro en Jesucristo. Nos ayuda este encuentro a cerrar las puertas abiertas. Te exhorto de manera muy especial a no buscar un mediador, sino tener un encuentro directo con Dios a través de Jesucristo. Así que damos gracias a Dios una vez más por estar con ustedes, y es esta mi oración a Dios,
que la palabra haya impactado de manera que usted haya tenido y le haya dado a usted la luz para saber la importancia de tener un encuentro directo, sanando el pasado, arreglando cuenta y pudiendo establecer su lugar en el cielo. Dios te bendiga, y una vez más ha sido con ustedes su hermana evangelista Frances Larivière con su programa Luz a las Naciones, a través de esta su estación, La Autoridad de Jesús Live.